Achoo! Hayim tovim. Achoo! Hayim tovim. ¿Quién será esto al sobbar? ¿Quién lo llora? Pero alguno dopero. Ahora que abriré y miraremos quién es. ¿Quién es? Yo, ¿Quién más logrado yo? cartero. Tesoro Tobot. Es el cartero. Juárez de Tánger son estos. Bien y alegría mos conten. No será más que el desposorio de Mesjodita. Cuaja de allá, que se nos va a cantear y dejarnos en vacío sin la carta. Vai, vai. Jala aquí la carta. Agua, busca por los antojos. Oh, por mí, ¿dónde estará? ¿O a estas horas se van a perder los antojos? Adiós. ¿Dónde los mirí? Sobre el forno estaban. ¿Quién me te los va a llevar? Tú que los mejeas en alguna gija preta. Jala kilos. Me centullí sobre ellos. Voy a los quebrarías. No quebré nada. Muy buenos que está. Cuaja de allá y méldalo, que sepamos lo que hay. Bien y alegría. Jala quime, centullada. Cállate. Y no empecéis a preguntar nada hasta que jade. Oyamos y mudecimos. Yala. Mis ojos, Hananiah y buena, con ayuda del Dios que estaréis todos sanos y buenos. Vos escribo para daros jugar de todo lo que pasimos estos días con el desposorio de Ferasmal Mesjodita. No sea vuestra falta de lo bueno. Amén, amén, amén. Siga a ver. Sobjearon sobre nosotros los del novio, mucho temprano, y nos hallaron guiando. ¿Qué tal? Ni bueno. Ay, guau. Vaya a ver lo que trujeron. 2 sábalos, un saco de turmas y una charta de pimientos jarros. Alguno trae pimientos jarros para un desposorio o hasta nunca lo mire. Sus iguales traen al halwa o algún arzamento. Ay, guau. El anillo, un brillantito que no nada, con lo que tienen de bien. Bueno, aniyut. Ay, guau. Y para cumplir el semanario que trajeron, mesjeado, como que diré. ¿Qué es esta quebra? Los que son mucho alzados. Esto es lo que dice. Bueno, hay más que yo. Voy a dejar jadear. O acabé a ver si viene algo bueno. El desposorio resultó lucido como se haga todo. Mesjodita estaban diamantadas, con una saya color de azul pálido, larga hasta los pies, mucho de moda. Escapada de Ainara. La merquimos unas mechillas azules haciendo juego con la blusa. Ah, de lo mejor. Muy bien la vistió. Espera, más todo, viene más. Tía Mazaltó la emprestó el collar de ropa de su abuela, que la quedó como pintado. Alemanas en Barujú no vayan a tostarse en él. No va a haber callar, ya no sé ni lo que leo. Ahora, no me espantaré por el collar, eso está con quedar una habla. Ahora ya seguir. Yo toda la tarde fneándola no le fuera a perder, hasta que se janteó conmigo y se paseó mucho la alegría mía. No quedé nada del mal. Ya la dijo tía Mazaltó que si le perdía, que capará por ella. ¿Qué capara ni capara? Esto es una imprudencia. ¿Con qué lo va a jalfear si se le pierde? ¿O sabes lo que hay? Aquí paro. ¿Por qué mal? Porque no me dejas leer. Sigue tú, ujlar. Pues dame. Lo único que hemos faltado ahora es que te me empojeñes a estas horas. Yo también sé leer, dame. Bueno está de sushi, corta el G. Sí, ¿cómo le cortaste tú? Bueno está. Ande parate. Toma la carta. En lo del collar París, guabay. Sí. Tía Mazaltó. Ya lo dijimos, lo de tía Mazaltó. No te jodas a audear. Bueno, señor. Aquí lo decimos. La familia del novio
No quitaron la cara de favor desde que llegaron hasta que se fueron. Como ese día. No sabrás sobre qué Pshush. De eso es Mesodita. ¿Sí o no? El novio bajito, tamseado y cara, guagua, con una janona como una berenjena y una cabeza grande, Hadlokahará. ¿Y dónde hallaron este bien? Pues dicen que hay mamón, por el gial nos vamos a parar. Bueno, además que el Dios. No quede nada del dinero, la inalflus. La madre del novio, gorda como una borma, mucho diente de oro, los ojos alcoholados y las uñas entiznadas como con remolacha. Se puso una quesua de raso verde con una faja sobre la tripa, tan jasmeada que el que pasaba cabella carteaba con su hondón. ¿Qué es este negro mazal? Así se va uno al desposorio. O así se vinieron. Deja leer más. Tengáis de bueno lo que estaba de rollos de oro en esos brazos como jugalos, y en un dedo dos brillantes como dos culos de bastones leados, y el marido asaz sobre ellos. ¿En qué? Ala, de los brillantes que me tocaron a mí. Ay, no los aseará. Todo lo que los hace es poco. ¿A qué es este descariño preto? Un puño de hayas te tocaron de los abos. Bueno, está de llorar. Ah, me lloró. Te digo nada más. Bueno, vamos a jadear esto. El padre como un feluz, el amargo. No le dejan ni hablar, ni comer, ni probar bocado bueno, meándole el corazón del desdichado. Con la arifa de la mujer salteada sobre su cabeza. A estos hombres no quede quien sea de su color. Así se le enfadó. ¿Qué va a hacer? Trajeron con ellas una alazbita como una ayana seca. Y creo que echaron el hoyo en lo bueno mío de Ferasmal, salida del mal Albertito, a ver si la ordea y se desposa con ella. Quédese bien. Este Imeza quieren hacer con todo lo que parió Ramila. Ah, seguro. ¿Quién los dio? Y ande lo soñaron, a conchavarse con una familia como esta nuestra. ¿Qué es esta chabran que está? ¿Chabra? ¿Qué chabra? La verdad, honrados, trabajadores, metidos en ley desde que nacimos. Sí, un chale y mucho trabajo, pero sicores y jamares y un anillut preto, que no se le ve el fin. O tú siempre estás quejido uno y nada te abonda. Guau bueno, deja esta güera y sigue leyendo. La alazba que trajeron se llama Fifi. ¿Qué es Fifi? Bueno, nombres modernos, abuela. No, ellos todo lo trocan. Entrimos al comedor y estaba una mesa con todo lo bueno, no sea vuestra falta. El bien me sabe nos salió un diamantado, los mazapá, ajá, y ojalá tiene una escritura de mudada que no lo cachayo. Mira a ver si tú das con ello. Trae, veré, trae. Toma. Los mazapanes, los marronchinos, las molletas y los besos los mandimos a traer de Pilo. Ah, los besos es que tienen una corita de coco. Sí, los besos. Los bollos se apermazaron. ¿Por qué mal? ¿A qué no llora? Por bien. Hicimos letuario de azahar, de calabaza y de berenjena. Ah, muy lucido. Freja, mi sobrina, hizo fijuelas y frojaldes y se quedó en pie toda la noche cabe el arnape con el asoplador hasta que los pies se la hicieron como botas y se quedó vomitando hasta la hora que llegaron los del novio. Buena, Jalquina. ¿Y sobre qué gomito? Ah, del color del piso será toda la noche friendo. Y encima del mal, todas las semanas pulgando el saco de harina que trajo Shimón, lleno de gorgollos,
¿Qué nos mirimos para dejar esa harina como el Dios mandó? Ya, Latif. Lo que faltó ahora es del gorgorro. A gorgollo, se los padó. Las tortas de ellas volvieron quebradas del forno y otras se daxearon y estaban de dar con ellas a la pared. ¿Y quién la escribió? ¿Quién las va a cribar? Mi abuelo, que en buen olam esté. Eso pone en la carta. No lo pone la carta, te lo digo yo. ¿Quién pensaste que lo va a cribar? Ellas lo cribaron, ellas lo sobaron, ellas lo guiaron y ellas los codiaron todo. Ah, bueno. Ahí va. En medio de la mesa una zahfa con las almendras del puño y de cada lado un meshmum de rosas, atasha y pichinigatos. Pichinigato. Muy bonito todo esto. Pero no los dieron a beber ningún negro mazal para pasar la cora del tragapán de estos desdichados. A la güera viene lo del beber. Pasimos unas cinías con vasos de té con azahar y naana, otros con cerveza y otros con horchata. Muy lucido, muy bien se convidaron. Para más tarde, preparimos unos platos con bollo, pastel de mraya, 3 aceitunas negras y 2 verdes, una tajada de mortadela, otra de cuajada, 3 rábanos, un palillo y una servilleta de papel. Ah, muy bien, muy buena idea. Así no lo que sean todo con los dedos yeljeados. Además son como tú, todos, chojones. Yo no soy chojón, el mezquín de mí. ¿Algo te yeljeí yo alguna vez? Bueno, no yeljeates nada, yo lo yeljeí. Cuando cadearon de la tragadera que ya iban a tarjear, el padre y la madre del novio dijeron que se tenían que ir. ¿Ande hubo? A la fonda de la calle del Huerco. Ahí se mejearon. Wow. ¿Y para qué los apresta el dinero? Si fueran a la palmera, que es muy asado, me hay razón. Aseguro, si no se van a recorrer en la calella del Huerco. Bueno, ajá. Ella se nesleó un capote de piel que la costaría una gueserá, como los que se ponen las que van al casino. Y quedó dobba. Ah, no, me entre año. Cabe su marido quedaría como un artesa cabe un gusarapo. ¿Y por qué estas jaradas de irse con antes? Dijeron que ella estaba jalqueada y se querían echar. Ah, muy bien. Yamila, mi hermana, se quebró guiándolo todo. Ellos se alfearon bien y fueron a mudearse. Bueno, los jóvenes pusieron la radiola en el patio para bailar, como los del Cine Capitol cuando me lleva Albertito a ver un hoyo de luz. Ajá, baile. Todos los negromazales salen del baile. No quede nada del baile. Mucho mejor pusieran a Wadim o se sentaran a picnear como sudamos. Ya pasó ese tiempo, ya hasra. Afuera todo lo que hacen con baile, una deshonra. Ah, deshonra y media. Quitimos la zarvía del patio, pusimos silletas y nos sentimos a farrearnos. Saltaron como a Izagua, una castumba como no había sido, que nos voló el meollo bien volado, y ellos chalados en este desbarate. Y choclaivas no dieron también. Ah, no, choclaivas no dan en estos bailes. Wo por mi alem anasem baruchu. ¿Qué es el mal? ¿Qué mirates? ¿Qué es ello? Ay. Me espantaré. Lo que estoy leyendo. ¡Guaboquea! Espérate. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo estás leyendo? ¿Qué hay? Wo. Aguacadea de decirlo. Fifi. ¿Qué mal tiene Fifi? Ah, la mezquinita. No te espantes, Hanania. Wo por mí. No te azares. Espérate. Ay, guau. De mi mazal se calveó la percha de Zuac, Wow. que nos emprestó tía Sol para el desposorio, con todos los paraguas. Fifi carteó con el bastón de Shimon. Wo. Se querqueó por los suelos. Wo.
y se pendereó un pie. O a esto, ¿sabes lo que es esto? Esto no es más que un hoyo preto de Ainara con tanto bueno que hicieron. Y Lores al Dios que esta percha no arremató con alguno más. Jamás quería, salido del mar. Este negro mandal es porque en Tánger están mucho modernos. Ni darían una guarguala, ni se zafumarían, ni lavarían las acbas, ni habrán pintado Hamza las puertas, no habrán hecho nada. ¿Dónde lo sabes que no hicieron nada? Tu hermana Ramira lo hace todo cabal. Es mucho sabida. Y tú da cuán hay veas. Sí, Yamila la mezquina lo querría hacer todo, pero ahí se lo axean. Bueno, se fueron Albertito, el mío y los amigos a traer a Mani, que se miraron para hallarle, que estaba en el parto de la de Cohen, y no quería venir, hasta que parió Jola, Ad vino y la dio unos rorreones en el pie y la dejó centullada en el diván con el pie atado subido en una silleta. Y llorreando se le va a adlear el pie, más que el Dios mire de ella y no se quede patoya la adleolam. Sí, no, de eso es el saber de Mani. No la dejará más que de lo mejor. Yo lo que estoy llorando es la hora negra que llevaría Ramila Kurmana. Caparat favor. No hay más que el Dios, el grande su nombre. Él sabe lo que hace. Ah, no te dije yo que mejor lo pitnearan centullados en vez de jairearse bailando. O ya bailaron y se alegraron sus iguales, como no quede quien lo baile de su negra color. ¿A qué huevo van a pitnear un puño de jóvenes que no miraron nunca nada bueno de lo nuestro? ¿Cómo? Ah, de eso de bueno hay de pillutí mendiamantados. Ah, na, 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 na. Te quedó jatar de pitnear oyendo en lo que están estos dichosos en Tánger. Pitnear es buen fal. Te encase. Siempre es bueno pitnear. Pues vamos a ver en qué paró todo este bien. Daca la carta, cabarillo de Meldar, esta que tú va, que no hay fin. Dame. Se tigreó el desposorio. No quede nada del mal con lo que trabajimos que el bofe ya le íbamos a echar. Cuando se fueron todos se quedó Fifi a dormirse en casa por mor del pie que se quebró. A esas horas prepara cama, busca sábanas limpias y mantas porque está un frío de sisión. ¿Y quién se recorra con ella porque se espanta sola por trueno y lampo haddam y un levante comiendo la olam? Temporal también se añadió. Ay, el buen Mazdal, ¿cómo es? Lo bueno mío de Freja, mi sobrina, se echó cabella. Daca que Freja estaba por otras manos, peor que Fifi, con lo que se adveó guiando el desposorio. El Dios se lo jalfé con un Mazdal nuevo, amén. Por la mañana, sobjeí sin saber a quién llamar que fuqueara. Quebrada como estaba de lo que vi ayer, me levanté a correr por el café para mecnear a uno y a otro. Y mantel nuevo y servilletas limpias y mucho arzado para que no fetne Fifi de la quebra que está en casa. Hasta viñuelos merquí. Viñuelos. No nos faltó más que viñuelos con esta guerrera que vos voy a contar. Adiós, ¿qué será esto que va a decir? Espérate. Ya no está dañader nada. Espérate, como, acá leeremos a ver qué es esta guerrera. Como Mesaudita se quedó mejeada en su cuarto sin salir para el café y los niños joqueando con ella no sacaban nada, fui a chenchearla para ver qué era el mal. Ay, guau, qué jamera, ¿por qué mal no salía? Espérate, ¿qué dirás que sacó por su boca a estas horas? Alec, wo.
que no se quiere casar con Mordejai. Wow, wow. Wow. Jale que gordo, que cortito, que mesjeado y pringoso. Wow. A estas horas nací en casa de mi padre. Esto se llora antes y con tiempo. ¿Cómo lo va a hacer la dichosa de Yamila? Y cuando se entere Shimon, al Dios. Bueno. ¿Qué le digo yo al amargo de Shimon que se empeñó hasta la camisa y tarjeó todo lo que tenía para hacer un desposorio lucido como el que hicimos? Como el carbón de la carbonera. Bueno, una hora me quedé doqueando su puerta y de aquí cabrió para darme esta faccina preta. La allí centullada como una milla llorona. ¿Qué es este mal nuevo? ¿Por qué se calveó todo? ¿No estabas chalada con Mordejai? ¿Qué guayas tiene güera que no apresta? No lo sé, mamá. No le quiero ni oír, ni mirar, ni en este olam, ni en el otro. Mañana que vaya Albertito y le diga que se cadeó y le chaté el semanario de oro y el anillo a la cara. Se me está revolviendo el estómago. Deja güera el estómago. Lo que hay que hacerla está malograda. ¿Sabes lo que es? Es azotarla al culo con una soga mollada. O fregarla un pimiento jarro de los que la trajeron en esa boca que tal habló. O la rasparla la cabeza como una tiñosa y mejearla en alguna yija hasta que caiga la cabeza y vuelva ante Shubá. No te sofoques, Hananiah, que es este Gerús. Puede ser que el Dios apiade. Vamos a seguir leyendo, a ver lo que dice Yamila. Pues ya está dicho todo. Vine yo y la dije, por mí, ¿qué va a decir tu padre? Te va a gifear y no te va a dejar un hueso sano. ¿Y cuándo bien se te pensó esto? Bueno, no lo sé. Yo lo estaba jameando con mi cabeza cuando vos desbaratatis y dijitis que desposorio tenía que ser de la vez. Ahora ya lo jameí y no le puedo ver ni pintado en la pared. Así que papá, como sigáis topeando, me voy a chatear por la azotea. No me quede yo para tal oír. Amarga Yamila, ¿qué tal yo? A la cara. A la cara del Dios. ¿Qué haremos para salir de esta guajla? Preta guajla. A la cara. Y puquear a la zorbía de tu hermana. A la cara. No te espantes por ella. Estos son amenazas. No se va a tirar por ningún lugar. Ande lo sabes tú. Si no se chatea ella por esa azotea, Shimon, su padre, la va a coger por los pies y dar con ella a la pared. Todo lo que dé con ella es poco después de Ta'amla. O atrae esa carta, verás más, que tú te estás reneando mucho. Te tiembla la mano, te está temblando la mano. No te vaya a dar un mal. Toma, tejer. El mal que me va a dar es de no estar ahí para gifearla con estas manos yo mismo. Vamos a seguir leyendo. Lee. Y este Tisha B'Av, ¿cómo se le dice al dichoso de Shimon? Que está al anitzu, tranquilo, shonjreando ma'arasú en la cama todavía. Ansí me vaya yo, capará y corbán por vosotros, Hananiah y Azdigüena, buscáis por mí. Y venía a puquearme en esto que se me enfadó. Pero venivos pronto, que yo sola y asolada no tengo ni sahá ni fuerza para este parto que se me quetveó. La desdichada, la zarot que está pasando, la jeviva de Yamila, mi hermana, hay que fuquearla. Da como iremos, afuera de la vez, a ver si aprestamos de algo. ¿A estas horas te quieres embarcar? Todas las horas son buenas. Nos recrearemos en la Valenciana. Sí, no, y ande, sino en el auto que hemos dejado papá. Guajatar está para malagas. Vamos a coger una zula de gendiz, queso y pan en una arcofa y vámonos, Hanna, en mano del Dios a ver si hacemos faida. Yo te lo digo, si yo voy ahí con una jaragua de barzel, no con un asda, es para hacer de ella mishpete nekamot,
Pues si la vas a matar, mejor es que te quedes entullado aquí. Y yo me iré sola. Si vienes es para algún hartamento. No están de añadir. Sí. ¿Y qué quieres? Que vaya a decirla Bravo Lilek por este lisdor. Aunque se junte el cielo con la tierra, no hay quien escape a la mamzera de Mesoda de mi Aragua. Shimon no apresta para nada. Es un entontado como así se me entontó el Mazdal. No es entontado, el amargo. Tú es que no le puedes ver desde que levó a tu hermana. Una alma del Dios es lo que es. Ya te quisieras parecer a la suela de sus zapatos. Y no como ti, que eres un mesnú siempre con una cara de toriá que no dejas mirar orro de luz a ninguno. Ah, esto me quedó que oír. ¿Y por qué no te casates con él? Estarías mejor que conmigo y vieras. Agua bueno está, de tenicudes. Esto es otro vaigabé. Afuera hay que salvar a Yamila de este haidús. Más que ponte la bufanda y vaya, corre por los billetes, nos iremos en horas claras y derechas. Amén, 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 amén. Agüera, para que sepáis en lo que quedimos, y aprovechando que la mezquina de Azigüena se fue a preparar el agüín del viaje, vos diré que me yo reí de la vez hasta la taquilla de la Valenciana. Bajé la agua del fondar como un loco. Atravesé las calles alzándome las tripas. Espantado no cerraran. Y gracias a Dios llegué a tiempo para mecnearlos del mamón y que me dieran los billetes. Del mazal mío los puse en el bolsillo que estaba buracado y se me volaron. ¿Cómo la digo a feras malas y buenas que llevaron su mal? Me quedé buscando, hasta que di con ellos. ¿Y ande dirás que los hallé? En el otro bolsillo. O me volví a casa farjando. La mezquina de Azigüena, aunque a veces nos faxeamos, harta mucho de mí, mucho que se ocupa de todo y muy bien. Todo lo saca de la pared para salir de Jehová. Bueno, al día siguiente nos montimos en esa valenciana colorada, tamseados los unos con los otros, que iba a tarjear. Dio el motor y con una fumina grande empezó a correr como un auyel en verano, salteado por los handapes. Saltimos en esos sillones hasta Shemshamay, el alma en la palma, hasta que nos calveó el estrógamo. De pronto se tacfeó la máquina. Se bajó el chofer y empezaron a verjear por quien viniera a desfallar. Como yo tengo sahá y soy recio, porque fui camalo y así en mi aulam todo lo que hubo de peso, bajé a empujar para poder seguir. Pero mucho mal de peso mover ese autobús a un mundo. Cuando ya creí que iba a echar las asamot, se zenzleó sobre sus ruedas y Sebahlael se puso a correr por una de las raivádiras que mandada por el Dios. Me jalqueí corriendo con la lengua afuera hasta que pude remontarme en él. Porque echó a correr el mamzer del chofer y yo en tierra sin reflo. Y agua del sillón al techo, que bueno, no nos fenzereamos la cabeza. No tuvimos ni tiempo de sacar un quesito de nuestro alcaraz para pasar la flaqueza, que empezó como a toser el motor, como cuando se va a estricar el gamello con un bujazhar de gnawa, que es el mal. Otra vez se atreó, pero ahora hazle que soplar en un tubo. ¿Un tubo de ande?, me contestó el metiar. Me dijo que el tubo del motor por ande se tacfeó la gasolina. Y como yo los fuqueí una vez,
se te estreó en mí y vino. ¿Qué le haré yo si yo no sé ni de motor, ni de máquina, ni de gasolina? Yo lo que sé es chuquear al burro y hendearle. Al de que mete el tubo en la boca y sopla, dirás trompeta. Como no podíamos quedarnos tirados en el jalá, soplí, hasta que me quebré bien quebrado. Pero tan bien lo soplí que geneó la máquina y jalaquimos otra vez, centullados andando, traca, 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 traca. No había jadeado de limpiarme de la peste que salió del tubo y me yeljeó bien